Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, ¿cómo están, queridos amigos? ¿Cómo les fue el fin de semana? Espero que a todos les haya ido muy bien y que hayan descansado. Bien, comenzando la semana con ustedes a 12 de junio, son creo que las 18:13 aquí en España, y vamos a comenzar un nuevo libro, por fin, el libro 3 del libro Revelación, del libro Apocalipsis, el doctor Stephen Jones. Ya saben que nos quedan solo el tercero y el cuarto, para completar los 8. Ya tengo ganas de terminar y a ver si comenzamos con el estudio de Daniel, que también son 5 libros y que debía haber ido antes que este, pero bueno, las circunstancias nos llevaron a esto. Pues bueno, luego ustedes ya saben, los que no hayan seguido Apocalipsis, pues si quieren seguir primero Daniel, pues eso es lo correcto, porque Apocalipsis lo que hace es llevar un poquito más más allá la revelación de Daniel y clarificar un poquito más la revelación de Daniel. Bueno, pues vamos a comenzar. Revelación, libro 3, del doctor Stephen Jones. Capítulo 1, el primer sello. El sexto capítulo de Apocalipsis se correlaciona con la sexta letra del alfabeto hebreo, la Bab, que es un conector. Literalmente significa un clavo o clavija, algo que une dos cosas. En este caso, los capítulos quinto y sexto están clavados o unidos por una Bab. Por supuesto, el libro de Apocalipsis nos llega en griego, no en hebreo, por lo que la primera palabra es kai, que quiere decir y. Pero, como siempre, debemos pensar en hebreo, incluso si el idioma es griego, porque el griego se usaba para expresar los patrones de pensamiento hebreo de Juan. En otras palabras, el cántico culminante de la creación reconciliada al final del capítulo 5 está conectado con la Bab. Está conectado por la Bab con el capítulo siguiente, donde el Cordero abre el libro y Juan ve el desarrollo de los eventos que conducen a este clímax. De hecho, lo que sigue en el resto del libro de Apocalipsis es una continuación de la escena de la corte divina. El Cordero ha tomado el libro y ahora lo abre paso a paso para revelar los eventos de la historia registrados en este libro del destino de la creación. Apocalipsis 6:1 dice: y vi cuando el Cordero rompió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. El texto dice literalmente: y vi cuando abrió el Cordero uno de los 7 sellos. En otras palabras, cuando se rompió el primer sello, el libro no decía palabras como tales, sino que surgió una imagen, un escenario, y Juan vio. Además, una de las 4 criaturas vivientes habló en voz alta una voz de trueno diciendo: ven. Las 4 tribus principales. Los primeros 4 sellos están separados del resto por las almas debajo del altar, que parecen interrumpir el flujo. Cada uno de estos 4 sellos, cuando se rompe, suelta a uno de los 4 seres vivientes para profetizar. Ya hemos mostrado cómo los 4 seres o criaturas vivientes estaban representados en las banderas de las 4 tribus principales de Israel. Ahora se nos da una visión sobre la representación más amplia de cada uno de esos seres, junto con cada una de sus funciones espirituales en la historia. Por lo tanto, al estudiar
cada uno de los 4 caballos con sus respectivos sellos, debemos tener en cuenta que los 4 seres vivientes, hombre, león, águila y toro, están conectados con sellos específicos que son relevantes para cada uno. Cuando se rompe el primer sello, la primera criatura viviente, es decir, el hombre, Rubén, se revela a Juan con un hombre sobre un caballo blanco. Cuando se rompe el segundo sello, la segunda criatura viviente, es decir, el león de Judá, le revela a Juan un guerrero sobre un caballo rojo. Cuando se rompe el tercer sello, la tercera criatura viviente, es decir, el águila, Dan, le revela a Juan un juez sobre un caballo negro, que tiene en la mano la balanza de la justicia. Cuando se rompe el cuarto sello, la cuarta criatura viviente, es decir, el toro, que representa a José Efraín, muestra a Juan la muerte montando un caballo pálido, King James Version, un caballo ceniza, New American Standard Bible, o más literalmente un caballo verde, Chloros en griego. Estos 4 caballos parecen representar los 4 vientos del juicio divino. A medida que se rompe cada sello, vemos tanto un problema como una solución, similar a lo que vimos en los mensajes a las 7 iglesias. Cada una de las iglesias tenía un problema que podía resolverse prestando atención al mensaje dado por cada uno de los 7 espíritus de Dios. Así también vemos aquí que los 4 caballos parecen representar fuerzas de desunión, mientras que las 4 criaturas representan unidad y armonía que a la postre emergen victoriosas al final de los tiempos. La solución es que toda la creación diga amén a Dios, en lugar de resistirse a su destino tal como se revela en el plan divino. Rubén, el hombre cuyo nombre significa «he aquí un hijo», debería haber representado correctamente a Cristo, el Hijo de Dios, pero el Rubén carnal perdió la primogenitura por el pecado, primero de Crónicas 5:1. Pero surge lo natural, luego lo espiritual. El Rubén carnal fracasa en su llamado, pero esto de ninguna manera niega la profecía de Cristo inherente a su nombre. De hecho, su historia retrata el fracaso de la carne y el triunfo final del hombre espiritual. Sin embargo, ambos roles fueron representados en un solo hombre en la progresión histórica desde la discordia a la armonía. Judá, el león, también representa a Cristo, a quien se le llama el león que es de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5. Pero el Judá carnal también pecó, no solo por su infidelidad con Tamar, Génesis 38:26, sino también por traicionar a José, Génesis 37:26 al 27. Así que él también retrata tanto el fracaso de la carne como el triunfo final del león hombre espiritual. Dan, el águila que se lleva una serpiente, representa a Cristo, a quien se le ha entregado todo juicio, Juan 5 del 26 al 27. Pero la tribu carnal de Dan era particularmente idólatra y mundana, y en tal condición no estaba calificada para juzgar al mundo con justicia. No obstante, Jesucristo, quien es el Dios de Israel, fue retratado sacando a Israel de Egipto en alas de águila, Éxodo 19:4. Nuevamente vemos el contraste entre la carne y el espíritu, junto con el triunfo final de los danitas espirituales, los santos que juzgarán al mundo, 1 de Corintios 6:2. José, el toro con 2 cuernos, uno Efraín y otro Manasés, representa a Cristo como la rama fructífera, Génesis, el vástago fructífero, Génesis 49:22, o literalmente el hijo, en hebreo ben. Hijo, ya saben que en hebreo es ben. El hijo fructífero es José. Sus hijos también eran carnales y cuando Jeroboam llevó a Israel a la idolatría al colocar los 2 becerros de oro, uno fue colocado en el extremo norte de la ciudad de Dan, mientras que el otro fue colocado en Betel, una ciudad de Efraín, primero de Reyes 12:29. Por esta razón, el profeta Oseas renombró Betel llamándola Bet Aben, Oseas 10:15.
Así la cambió de ser llamada casa de Dios a casa de las palabras vacías o mentiras. A pesar de ello, la fecundidad de José se manifestará al final cuando la cuarta criatura viviente diga amén a Cristo y su plan para la tierra. A lo largo del resto del libro de Apocalipsis debe entenderse que a Juan se le mostró una serie de eventos históricos que llevarían a la tierra del gobierno de las bestias a la restauración de todas las cosas. Por lo tanto, hay una progresión de la revelación y aunque de ninguna manera es un libro completo de historia, cubre los aspectos más destacados de ella, las cosas que Dios consideró importantes para que sepamos y comprendamos el asunto. Bueno, permítanme que haga un breve inciso para explicarles algo que si no luego se me va a olvidar. El otro día mi mujer me hizo un comentario de que a veces hablaba muy rápido y a veces cuando estoy así como muy entusiasmado y me gusta mucho el tema, yo sé que a veces junto una palabra con la siguiente y a veces me como hasta alguna sílaba ahí, ¿no? Bueno, ustedes tienen un remedio, si les parece que hablo muy rápido, pueden ir vamos a ver, por ejemplo, a un vídeo, ¿no? Uno de mis vídeos, Alerta, Caos y Oscuridad, que grabamos no hace mucho. Ustedes van aquí a configuración y van a la velocidad de reproducción y cogen y en vez de velocidad normal, pues le ponen a 0,75, entonces va a ir el vídeo un poquito más lento y lo van a poder. Y eso también, y aprovecho para explicarle a los subtítulos, si alguno no lo sabe manejar bien, pues usted si quiere ver el libro en otro idioma con subtítulos, pues por ejemplo va aquí, activa los subtítulos, luego se va aquí, va donde pone subtítulos, traducir automáticamente, pues vamos a suponer al francés, por ejemplo. Vamos a ver dónde está. ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al francés, aquí está. Y entonces, pues le dan al play. Tenía que hacer. Y aquí le van saliendo los subtítulos. La gente que los pueden poner arriba, si lo quieren más, lo arrastran. Como les decía, como es una palabra que tiene cierto componente profético, pues yo sí no si se van aquí, salvo que a veces se me olvida en algunas ocasiones van aquí en esas palabras proféticas, a los subtítulos y van a opciones, también pueden poner el tamaño de los subtítulos, tamaño de la fuente, cuando no pues, estén ciertos tamaño normal, yo los voy a poner grande para que se vean bien y tal. Puede que las palabras proféticas que publicamos sean palabras de Dios. Así que les invito a manejar para eso. De los que y si les parece que la cosa va muy rápida, son palabras pues entonces, que a nuestro entender pueden encajar con solucionar el kairos, de esta forma. Tiempo, sazón propicio. Bien, bueno, no sé si con las dos voces se habrá quedado y se habrá entendido algo. Ya veremos a ver cuando yo vea la reproducción, porque me doy dando cuenta que se estaban sonando las dos voces. Espero que me hayan escuchado por aquí más alto y hayan podido entenderlo. Bien, continuamos entonces. El primer sello, Apocalipsis 6:2 dice: y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y se le dio una corona. La corona en griego es Stéfanos, que quiere decir corona de laurel, y salió venciendo, y para vencer la corona que se les ponía en las Olimpiadas a los vencedores era una corona de laurel. Ese era lo que daban al vencedor. Cada uno de los 4 caballos ilustrados en Apocalipsis 6 se correlacionan con las advertencias de Jesús en Mateo 24. De esta manera vemos los resultados de las falsificaciones carnales que gobiernan la tierra antes de conformarse al verdadero plan de Dios. En Mateo 24 Jesús habló del templo carnal en Jerusalén y les dijo a sus discípulos: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. Entonces los discípulos le preguntaron en privado: ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos? Entonces Jesús les dio las señales que se verían y estas se correlacionan con los primeros 4 sellos de Apocalipsis 6. Primero, Mateo 24, del 4 al 5 dice: procurad que nadie os engañe. Bueno, me perdonan porque entró una llamada de teléfono
y tenía que atenderla. Y no sé dónde nos quedamos, así que voy a continuar, a repetir quizás un poquito, me disculpan. Entonces los discípulos le preguntaron en privado: ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos? Mateo 24:3. Entonces Jesús les dio, las señales que se verían, y estas se correlacionan con los primeros 4 sellos en Apocalipsis 6. Primero Mateo 24, del 4 al 5 dice: procurad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Según esta advertencia, el que está sentado en el caballo blanco es la falsificación carnal del verdadero Cristo, el hombre de carne que usurpa su lugar. En el aspecto personal es cumplido por toda carne, o el hombre viejo, Romanos 6:6, el King James Version, que está en oposición al hombre de la nueva creación, que es engendrado por Dios. Del lado histórico, que manifiesta la carne a nivel colectivo o gubernamental, en el comportamiento de las naciones. Esto se ha visto en todas las naciones bestias. Toda nación carnal tiene el corazón de una bestia, ya que sus motivos se basan en gran medida en los instintos de supervivencia y hacen cumplir su voluntad sobre los demás mediante amenazas de violencia diseñadas para provocar miedo. En los días de Juan, la nación bestia gobernante era Roma, el gobierno romano. El jinete del caballo blanco no es Jesucristo. Los 4 jinetes de Apocalipsis 6 representan diferentes etapas de gobierno en la historia de Roma. Escuchen esto: el jinete del caballo blanco no es Jesucristo, que siempre habíamos entendido que era Jesucristo. Los 4 jinetes de Apocalipsis 6 representan, atención, diferentes etapas de gobierno en la historia de Roma. El caballo blanco representa a Roma en su apogeo, que comenzó en el 31 a.C., cuando derrotó a Egipto en la batalla de Actium. Unos años más tarde, en el 27 a.C., el Senado romano confirió a Octavio el título de César Augusto. Roma luego dejó de ser una república y se convirtió en un imperio gobernado por emperadores. Para cuando Jesús nació en el año 2 a.C., el Imperio Romano había proclamado su Pax Romana, un tiempo de paz y prosperidad y seguridad incomparables. De hecho, comenzaron a disolver algunas de sus legiones militares. Virgilio, uno de los poetas romanos, había profetizado una edad dorada de paz y prosperidad, e incluso los cristianos lo honraron por parecer conocer el momento del nacimiento de Jesús, el príncipe de paz. Los emperadores romanos y los generales conquistadores montaban caballos blancos en sus desfiles de la victoria. El jinete recibía una corona. La palabra griega Stéfanos se refería a la corona de laurel de un conquistador, no a la diadema de un rey. Esto es lo que le fue dado al que estaba sentado en el caballo blanco, en Apocalipsis 6:2. El apogeo del poder de Roma duró desde el 27 a.C. hasta el 180 después de Cristo, casi nada. A finales de 1700, Gibbon escribió en su libro El declive y la caída del Imperio Romano, páginas 41 al 42, lo siguiente. Durante un largo periodo de 220 años, desde el establecimiento de este ingenioso sistema, el 27 a.C., hasta la muerte de Cómodo, en el 180 después de Cristo, los peligros inherentes a un gobierno militar fueron en gran medida suspendidos. Pero Nerón involucró a todo el imperio militar en su ruina. Se suicidó en el 68 después de Cristo. En el espacio de 18 meses, 4 príncipes o emperadores perecieron a espada, y el mundo romano fue sacudido por la furia de los ejércitos contendientes. Exceptuando esta breve, aunque violenta, erupción de la licencia militar, los 2 siglos desde Augusto hasta Cómodo pasaron sin mancharse de sangre civil y sin ser perturbados por revoluciones. En otras palabras, el Imperio Romano disfrutó de una gran paz y prosperidad durante más de 200 años durante la época del caballo blanco. Bien, y avanzamos al capítulo 2, que se titula Sellos segundo y tercero.
Los primeros 4 sellos de Apocalipsis 6 del 1 al 7 revelan los 4 caballos de colores que fueron liberados para traer el juicio divino sobre el cuarto imperio bestia, es decir, Roma. El caballo blanco que se muestra primero proporciona la razón de este juicio. Los emperadores romanos habían comenzado a ser deificados, usurpando el lugar legítimo de Cristo como Rey de las Naciones. Por lo tanto, los emperadores de Roma aparecían en un caballo blanco con una corona de laurel en la cabeza, como orgullosos conquistadores. El segundo sello produce el caballo rojo de la guerra, por lo que encontramos a Roma en un estado de confusión, teniendo que librar muchas guerras para sofocar revueltas en todo el imperio. El segundo sello cubre el periodo posterior al 193 después de Cristo, es decir, comenzando con el emperador Cómodo, cuyo libertinaje y gobierno injusto causaron un cambio importante en la política romana. El segundo sello, el caballo rojo, que abarca del 193 al 282 después de Cristo. Apocalipsis 6 del 3 al 4 dice: y cuando rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba sentado sobre él le fue concedido quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. La época de relativa paz y prosperidad en Roma se rompió en el 193 después de Cristo, después del asesinato del emperador Cómodo en el 192 y la sucesión de 3 emperadores en un solo año. Durante el siguiente periodo de 89 años, Roma se sumergió en una guerra civil tras otra. Gibbon atribuye esto principalmente a la época en que los guardaespaldas personales de los emperadores, la guardia pretoriana, se dieron cuenta de que eran más poderosos que los propios emperadores. Gibbon escribe sobre esto en su libro en las páginas 56 a 57 lo siguiente: las bandas pretorianas, cuya furia licenciosa fue el primer síntoma y la causa del declive del Imperio Romano, apenas alcanzaron el número mencionado en último lugar. Derivaron su institución de Augusto en el 27 a.C., desde el 27 a.C. al 14 después de Cristo. Ese tirano astuto, consciente de que las leyes pueden colorear, pero que solo las armas pueden mantener su dominio usurpado, había ido formando gradualmente este poderoso cuerpo de guardias, siempre dispuesto a proteger su persona, a asombrar al Senado y a prevenir o aplastar los primeros movimientos de rebelión. Augusto César había dispersado a estos guardias pretorianos fuera de la propia Roma, pero su hijo, Tiberio, los había traído de regreso a Roma como sus guardaespaldas personales. Gibbon dice que bajo tal arreglo era solo cuestión de tiempo antes de que llegaran a despreciar la corrupción y la debilidad personal de los emperadores, mientras tomaban nota de su propio poder militar. Escribe en la página 57. Estos formidables servidores son siempre necesarios, pero a menudo fatales para el trono del despotismo. Pero al introducir así a los guardias pretorianos en el palacio y el Senado, los emperadores les enseñaron a percibir su propia fuerza y la debilidad del gobierno civil, ver los vicios de sus amos con familiar desprecio y dejar a un lado ese temor reverencial hacia un poder imaginario que solo la distancia y el misterio pueden preservar. La mayoría de los emperadores estaban corrompidos por el lujo y el poder y tenían poca moral. En su debilidad moral fueron fácilmente halagados y manipulados por el peor de los hombres. Esta situación generalmente empeoraba con cada nuevo emperador. El emperador Cómodo, del 180 al 192 después de Cristo, fue el peor de todos los emperadores romanos. Gibbon dice de él en la página 52. Pero todo sentimiento de virtud y humanidad se extinguió en la mente de Cómodo. Pasó sus horas en un serrallo de 300 mujeres hermosas y tantos muchachos de todos los rangos
y de todas las provincias. Y allí donde las artes de la seducción resultaron ineficaces, el amante brutal recurrió a la violencia y fue el primero de los emperadores romanos totalmente desprovisto de gusto por los placeres del entendimiento. Cómodo, desde su más tierna infancia, descubrió una aversión a todo lo que fuera racional o liberal. Gibbon luego nos dice en la página 55, Cómodo había alcanzado ahora la cima del vicio y la infamia. En medio de las aclamaciones de una corte halagadora, no pudo disimular de sí mismo que había merecido el desprecio y el odio de todos los hombres sensatos y virtuosos de su imperio. Su espíritu feroz se irritaba por la conciencia de ese odio, por la envidia de todo tipo de mérito, por la justa aprensión del peligro y por el hábito de la matanza que contraía en sus diversiones diarias. La historia ha conservado una larga lista de senadores consulares sacrificados a su desconfianza desenfrenada. Su crueldad finalmente resultó fatal. Cómodo finalmente asesinó a tanta gente que incluso su concubina favorita Marcia temió por su vida. Luego lo envenenó, pero antes de que pudiera morir, otro hombre lo estranguló. En este punto de la historia, los guardias pretorianos perdieron todo respeto por los emperadores. Insistieron en que cualquiera que quisiera ser emperador debía obtener su consentimiento, por lo que se convirtieron de hecho en los hacedores de reyes. De hecho, estos guardias pusieron Roma en venta al mejor postor para su propio beneficio, y a partir de ese momento los emperadores quedaron sujetos a los guardias pretorianos. Los emperadores gobernaron en representación de los militares. Comenzó con el asesinato del sucesor de Cómodo, Pertinax, quien fue asesinado por los guardias en el 193 después de Cristo. Gibbon dice de este incidente en la página 57. Los pretorianos habían violado la santidad del trono con el atroz asesinato de Pertinax. El siguiente emperador, Juliano, compró su puesto por 6.250 dracmas, superando a su rival que había ofrecido solo 5.000. El Imperio romano entró así en un periodo de guerra civil. En el próximo siglo tendría 32 emperadores y 27 pretendientes en solo 100 años, imagínense. De hecho, fue una época de guerra y derramamiento de sangre, representada por el caballo rojo de Apocalipsis 6.4. El caballo rojo fue revelado por la segunda criatura viviente alrededor del trono, el león de Judá. El león bíblico establece cómo debe ser administrado el gobierno divino. El gobierno de Roma, después de la muerte de Cómodo, debe verse en contraste con el gobierno de Cristo. Debido a que Roma tenía el mandato de dominio que se le había dado a Babilonia, después a Persia, Grecia y luego a Roma, Dios responsabilizó a esos imperios bestias por sus acciones. Romper los sellos uno tras otro descubrió la verdad del gobierno impío de Roma, la disfunción del gobierno inmoral y la espiral descendente hacia el juicio. Así, el libro del destino, escrito en el cielo, da testimonio del comportamiento inaceptable de Roma, así como las razones del juicio divino. Roma había comenzado deificando a los hombres y usurpando la autoridad del mandato de dominio. Y luego los militares usurparon la autoridad de los propios emperadores. El vicio y la infamia de los hombres deificados conducen naturalmente a la aversión pública y al gobierno militar. Por lo tanto, el caballo rojo, en el 193 después de Cristo, marcó el cambio del poder civil al gobierno militar. Bien, avanzamos el tercer sello, el caballo negro, del 250 al 300 después de Cristo. El tercer sello produjo el caballo negro del hambre y vimos hambrunas severas del 250 al 300 después de Cristo. Apocalipsis 6 del 5 al 6 dice: y cuando rompió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba sentado sobre él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en el centro de los cuatro seres vivientes que decía:
1 litro, es decir, un cheniz, de trigo por 1 denario y 3 litros o chenices de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite ni el vino. Esto habla principalmente de la hambruna causada por la guerra y otras perturbaciones graves. Es decir, primero tuvimos el sello de la guerra, las matanzas y la sangre, y ahora pues viene obviamente la guerra. En medio de este caos llega una voz en medio de los 4 seres vivientes, un cheniz, es decir, casi 1/4 de galón de trigo por 1 denario y 3 chenices de cebada por 1 denario. Normalmente el costo hubiera sido 1/8 de denario. 1 denario era el salario diario de un trabajador común. En otras palabras, un hombre tendría que trabajar 8 días para comprar una medida de grano suficiente para hacer una hogaza de pan o una barra de pan, si quieren. En los días de Valeriano, el emperador de Roma, desde el 253 después de Cristo hasta su cautiverio persa en el 260, la parte oriental del Imperio Romano estaba en crisis. Los godos cruzaron el Mar Negro desde el norte e invadieron las ciudades de Asia Menor y Grecia. Gibbon dice en las páginas 100 a 101. Por fin la flota gótica ancló en el puerto de El Pireo, a 5 millas de Atenas, que había intentado hacer algunos preparativos para una vigorosa defensa. Una conflagración general se desató al mismo tiempo en todos los distritos de Grecia. Tebas y Argos, Corinto y Esparta, que anteriormente habían librado guerras tan memorables entre sí, ahora eran incapaces de traer un ejército al campo o incluso de defender sus fortificaciones en ruinas. El templo de Diana en Éfeso, después de haber resurgido con creciente esplendor después de 7 repetidas desgracias, fue finalmente quemado por los godos en su tercera invasión naval. Poco después los persas invadieron desde el este, después de destruir el imperio parto. Esta destrucción de Partia por el nuevo imperio persa es lo que llevó como refugiados a Armenia a las tribus israelitas que vivían en esa zona y luego a Europa como pioneros. El emperador de Roma, Valeriano, fue derrotado en Edesa y hecho prisionero por Sapor, rey de Persia. Los partos procedieron entonces a saquear Asia Menor. Gibbon habla del rey Sapor en la página 104. Se desesperó de establecer un establecimiento permanente en el imperio, valga la redundancia, y solo buscó dejar tras de sí un desierto devastado, mientras transportaba a Persia la gente y los tesoros de las provincias. Casi al mismo tiempo, los graneros de Roma, Sicilia y Alejandría, es decir, Egipto, fueron devastados por conflictos civiles. Gibbon escribe en la página 109 sobre la situación en Sicilia. La situación, es decir, ubicación de Sicilia, la preservó de los bárbaros. Ni la provincia desarmada podría haber apoyado a un usurpador. Los sufrimientos de esa isla, una vez floreciente y todavía fértil, fueron infligidos por manos más bajas. Una multitud licenciosa de esclavos y campesinos reinó durante un tiempo sobre el país saqueado y renovó el recuerdo de las guerras serviles de tiempos más antiguos. Las devastaciones de las que el labrador fue víctima o cómplice debieron arruinar la agricultura de Sicilia. No es improbable que este daño privado pueda afectar a la capital más profundamente que todas las conquistas de los godos o los persas. En cuanto a Alejandría, Gibbon escribe en las páginas 110 a 111. Después de que el cautiverio de Valeriano y la insolencia de su hijo habían relajado la autoridad de las leyes, los alejandrinos se abandonaron a la rabia descontrolada de sus pasiones y su infeliz país fue el teatro de una guerra civil que continuó con unas pocas treguas breves y sospechosas por encima de 12 años. Pero una hambruna larga y generalizada fue una calamidad de un tipo más grave. Fue la consecuencia inevitable de la rapiña y la opresión, que extirpó el producto del presente y la esperanza de cosechas futuras. La hambruna casi siempre va seguida de enfermedades epidémicas, el efecto de una comida escasa y malsana. Otras causas debieron, sin embargo, haber contribuido a la furiosa plaga que, desde el año 250 hasta el año 265,
rugió sin interrupción en todas las provincias, todas las ciudades y casi todas las familias del Imperio Romano. Durante algún tiempo, 5.000 personas murieron diariamente en Roma, y muchas ciudades que habían escapado de las manos de los bárbaros quedaron completamente despobladas. Continúa Gibbon, se mantuvo un registro exacto en Alejandría de todos los ciudadanos con derecho a recibir la distribución de maíz. Evidentemente, prueba que más de la mitad de la gente de Alejandría había perecido, y si pudiéramos aventurarnos a extender la analogía a las otras provincias, podríamos sospechar que la guerra, la pestilencia y el hambre habían consumido en unos pocos años la mitad de la especie humana. Fíjense ustedes, la mitad de la especie humana. El libro de Apocalipsis atribuye esta hambruna a la apertura del tercer sello, en el que Dios soltó al caballo negro y su jinete. El caballo negro de la hambruna fue particularmente devastador entre el 150 y el 165 después de Cristo. Como registró Gibbon, arriba, y cerca de la mitad de las personas en el imperio murieron de guerra o de hambre. En Apocalipsis 6.5 se ve al jinete del caballo negro sosteniendo una balanza en la mano, un símbolo universal de justicia empleado hasta el día de hoy. Estos fueron juicios divinos sobre el Imperio Romano por la depravación del pueblo y de sus gobernantes despóticos. La tercera criatura viviente que abrió los eventos de este periodo de tiempo fue la tribu de Dan, el juez, representado como el águila. El gobierno de Dios requiere justicia equitativa e imparcial para todos. Levítico 19:15, Santiago 2 del 1 al 4 así nos lo dicen. Cuando los hombres usurpan la autoridad de Cristo y así se divinizan, la tiranía resultante eventualmente trae un gobierno militar, es decir, el gobierno por la fuerza y el miedo. Entonces se violan los principios básicos de la justicia. La agricultura se ve interrumpida y la escasez de alimentos provoca robos y caos generalizados. Incluso un gobierno militar es insuficiente para prevenir el caos frente a una hambruna generalizada. Tal era la condición del Imperio Romano, que fue revelada por los sellos rotos de Apocalipsis 6. Bien, pues aquí lo vamos a dejar hoy. Nos quedará el capítulo 3, el cuarto sello, para el próximo día, y el siguiente capítulo, que va a ser el titulado, el próximo vídeo que hagamos va a ser el quinto sello, cuarto y quinto sellos. Y ya lo digo, para los que están interesados en ese apocalipsis del Evangelio de Mateo 24, que muchos lo atribuyen al final de los tiempos, como ven, como esos sellos se emparejan con ese pasaje de Mateo 24 y ocurrieron en el periodo de Roma, del Imperio Romano. Ya saben que la profecía se desarrolla en ciclos proféticos a lo largo de siglos y puede que aparezcan en alguna manera o de alguna otra forma también en el final de los tiempos, ¿no? Pero fundamentalmente podemos decir que eso se cumplió. Y el Apocalipsis, la gente de la época y el Señor y los escritores hablaban del Apocalipsis como algo que iba a estar ahí pronto, ¿no? Como algo que iba, la revelación de Jesucristo, no como cosas que van a ocurrir en épocas muy, muy futuras, muy por delante. Bueno, pues eso es lo que tenemos para hoy y para el próximo día, como saben, continuar ya con el 3 y el 4, adentrándonos hasta terminar este libro. Y hasta aquí entonces, pues nada más, decirles que Dios les bendiga, que Dios les guarde y despedirme hasta el próximo miércoles. Si lo hacemos mañana será el miércoles. Y espero que me acompañen y hasta entonces pues bendiciones y que Dios esté con ustedes y que lo pasen bien.